Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast Futuro Biomédico 2025. Somos Catalina y Juan Diego, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, y hoy vamos a reflexionar sobre cómo debe adaptarse la educación en ingeniería biomédica frente a los retos actuales y futuros de la tecnología médica enmarcados en Salud 4.0 y la transformación digital en la salud. Vamos a hablar de los principales desafíos que enfrenta nuestra carrera, el rol del ingeniero biomédico frente a estos y qué habilidades debemos desarrollar para ser protagonistas en la transformación digital. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar sobre el rol del ingeniero biomédico frente a 7 grandes desafíos que plantea la tecnología médica del futuro según el texto de Fritsch y sus colaboradores. Entonces, en primer lugar, tenemos el envejecimiento poblacional, en donde se estima que en países como Alemania para el año 2040 casi un 30% de la población estará jubilada. Entonces, frente a esto, el ingeniero biomédico tiene un papel clave como desarrollar tecnologías de monitoreo remoto, dispositivos de diagnóstico temprano y sobre todo interfaces fáciles de usar para personas mayores. Además, es fundamental que comprenda los flujos clínicos en geriatría y pueda trabajar de manera coordinada con médicos, cuidadores y centros comunitarios. Entonces, en segundo lugar, tenemos la personalización de los servicios, ya que tenemos que con el avance de la medicina genómica y las terapias personalizadas, es necesario integrar herramientas capaces de procesar datos genéticos y utilizar inteligencia artificial para adaptar tratamientos a cada paciente. Entonces, esto implica que los ingenieros biomédicos tenemos que fortalecer nuestras competencias en bioinformática, ética del manejo de datos sensibles y, por supuesto, el trabajo multidisciplinario. En tercer lugar, tenemos la digitalización. Este es uno de los ejes principales del cambio, en donde tenemos la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos de salud, integrarlos en plataformas interoperables y garantizar su seguridad. Implica que el ingeniero biomédico debe dominar conceptos como ciberseguridad, el cloud computing, la ciencia de datos y también entender marcos legales sobre privacidad y protección de datos. En cuarto lugar, tenemos el cambio climático, en donde aunque pueda parecer un tema distante, esto no lo es, ya que el cambio climático afecta directamente a la salud, ya que aumentan las enfermedades transmitidas por vectores, el estrés térmico en pacientes hospitalizados y la necesidad de que el sector salud sea más sostenible. Aquí el ingeniero biomédico debe diseñar soluciones que respondan a estos desafíos tanto desde el punto de vista clínico como también el ambiental. En quinto lugar tenemos las tecnologías exponenciales, en donde estamos hablando de la impresión 3D, el blockchain, la realidad virtual, los sensores inteligentes, otros como interfaces cerebro-computadora, en donde estas tecnologías están avanzando a un ritmo muy acelerado y por eso es fundamental adoptar una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje continuo, porque lo que viene no será una evolución lenta, sino una transformación disruptiva. En sexto lugar, tenemos costos en salud, en donde tenemos una responsabilidad en mejorar la eficiencia del sistema, diseñar soluciones que reduzcan hospitalizaciones, automaticen procesos o permitan una atención más ambulatoria. Tiene un impacto directo en los costos. Para esto necesitaremos desarrollar una visión que combine negocio, salud pública y usabilidad clínica. En séptimo lugar, tenemos las patentes y propiedad intelectual, en donde este es un tema que muchas veces no se aborda a fondo en la información técnica, pero es muy importante, ya que como ingenieros biomédicos somos inventores y proteger nuestras ideas, llevarlas al mercado y asegurarnos de que generen impacto requiere entender regulación, patentes, modelos de negocio y transferencia tecnológica. Ahora pasemos a hablar sobre qué habilidades y técnicas debe tener un ingeniero biomédico para ser parte de esta revolución digital, basándonos también en la lectura del documento de Philips llamado Digital Transformation: Shaping the Future of Healthcare, y nos enfocaremos en 3 soluciones digitales clave. Primero, la telemedicina y monitoreo remoto.
algo que en nuestro país aún no se ha desarrollado de la mejor manera a nivel nacional, pero en donde los ingenieros biomédicos tenemos un rol muy importante y debemos entender que para desarrollar o implementar esas tecnologías debemos manejar herramientas de conectividad, plataformas en la nube, interoperabilidad entre sistemas, entre otros. Pero además debemos tener empatía, comunicación asertiva, capacidad de interpretar necesidades clínicas reales y modelar soluciones adaptadas a cada contexto. Segundo, tenemos la integración de datos para diagnóstico personalizado. Aquí, las competencias técnicas que debemos tener incluyen análisis de datos, programación, comprensión de algoritmos de inteligencia artificial clínica, pero todo esto debe ir acompañado de un pensamiento crítico, una disposición al trabajo interdisciplinario y una escucha activa con el personal asistencial y con los pacientes. ¿Y todo esto para qué? Porque sencillamente, sin una comprensión y sin empatía, los datos que tengamos sencillamente no tienen sentido. Para el tercer punto, hablaremos de algo que suena muy técnico, pero que en realidad es súper importante para el futuro de los hospitales, los centros de comando clínico y cómo mejorar la eficiencia operativa. Imaginémonos esto, un hospital es como una ciudad pequeña con cientos de personas moviéndose, equipos que se usan, camas que se ocupan, emergencias que llegan y todo debe funcionar de manera coordinada para salvar vidas. Y aquí es donde entran los ingenieros biomédicos. Los centros de comando clínico son como el cerebro del hospital. Son salas donde se monitorea en tiempo real todo lo que pasa, cuántas camas hay disponibles, cuántos pacientes están en urgencias, qué equipos están en uso e incluso se puede predecir cuándo llegará más gente. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es porque ya existe en hospitales avanzados en otros países y se basa en datos, en inteligencia artificial y en sistemas de visualización. Por ejemplo, si hay un pico de pacientes con infartos, el sistema puede alertar al personal y reorganizar así los recursos automáticamente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros los ingenieros biomédicos? Pues bueno, el ingeniero biomédico es clave para diseñar estas soluciones. Necesitamos primero conocimientos técnicos, saber cómo integrar datos de diferentes fuentes como los historiales médicos, sensores, equipos, etc. Debemos saber usar herramientas de inteligencia artificial para predecir demandas, por ejemplo, cuántas cirugías se necesitarán mañana. Y debemos crear paneles de control, como los de un avión, para que el personal vea toda la información útil en una pantalla. Y también debemos tener habilidades blandas, como lo son el trabajo en equipo principalmente, porque esos sistemas no los hace una sola persona, hay que colaborar con médicos, enfermeras, informáticos y hasta administradores del hospital. También debemos tener liderazgo y resolución de problemas. Por ejemplo, en el documento de Philips mencionan cómo en la pandemia hospitales usaron el tele-UCI, donde médicos en una sala central monitoreaban a pacientes críticos en varios lugares, y esto redujo muertes en un 20% y acortó estancias hospitalarias. Esto es eficiencia operativa. En resumen, no se trata solo de la tecnología, sino de usarla para tomar decisiones más inteligentes y salvar más vidas. Y eso es lo que nosotros, los ingenieros biomédicos, podemos marcar la diferencia. Entonces, como hemos visto, el rol del ingeniero biomédico está cambiando muy drásticamente y a una velocidad muy acelerada. Entonces, ya no basta con tener conocimientos técnicos, ya nuestra formación debe integrarse tanto con medicina, economía, ética, diseño centrado en el usuario y sobre todo una mentalidad abierta a trabajar con y para otros. Totalmente de acuerdo, Juan Diego. Al final, nuestra misión es clara, usar la tecnología para resolver problemas reales de la salud, pero sin perder de vista el lado humano. No se trata solo de crear dispositivos avanzados, sino de asegurarnos de que sean útiles, accesibles y sostenibles. Por ejemplo, un monitor remoto no sirve si el paciente no lo entiende, y un algoritmo de inteligencia artificial es inútil si no se adapta al flujo de trabajo de los médicos. Ahí es donde entra nuestra formación integral. Necesitamos técnica para innovar, pero también empatía para escuchar y creatividad para simplificar. La transformación digital no es opcional, ya está pasando, pero es nuestra oportunidad para hacer que la salud sea más eficiente, pero también más humana. Y eso es lo que nos motiva a seguir aprendiendo cada día. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo seminario.